La huelga del 2007 es el resultado de todo un proceso de violaciones a los derechos de los trabajadores. No pagaba Infonavit, no pagaba seguro, él nos quitaba las cuotas y él no las pagaba. Nos debe de aguinaldos, nos debe de vales, nos debe de asistencia. Nos quedó a deber 5 semanas de salario, todo empieza a dejar de pagar, ¿no? Había muchos despidos injustificados. Ya no nos dio prestaciones. Ya no tenía respeto, inclusive por la representación sindical. Nos corría la gente y no les liquidaba. Falta de uniformes, zapatos de seguridad. Dándose claramente también una discriminación por género, ¿no? Cuando nos pagaba la mitad. Los compañeros les llegaron a dar avisos de desalojo. El escalamiento de la huelga era necesario. No, pues otra huelga. Jurídicamente le vamos a ganar el asunto. Querétaro a principios del siglo XX era una sociedad predominantemente de tipo rural. Haciendas como la de San Juanico, La Capilla, Carretas, Casablanca y La Era brindaban las principales fuentes de empleo como jornaleros, servidumbre y capataces de animales. Ya en 1840, con capital del español Cayetano Rubio, se había instalado la primera fábrica en Querétaro, el Hércules, focalizada a la producción de textiles, mantas e hilos. Esta industria de tipo textil empezaría a predominar en la ciudad de Querétaro con la instalación de las fábricas San Antonio y La Purísima. Es en este contexto que con capital de Carlos M. Rubio, hijo de don Cayetano Rubio, se instala en el año de 1890 la fábrica San José, que posteriormente se llamaría San José de la Montaña. Así se empieza a conformar el proceso de industrialización basado en la producción de textiles del Querétaro de principios de 1900. Previo al movimiento revolucionario de 1910, la proliferación de ideas generó una transformación de la visión política de la sociedad de ese entonces. Es así como ideologías socialistas y anarquistas penetran los ambientes laborales con la intención de organizarse en sindicatos para contrarrestar la inercia de explotación de un sistema que favorecía a los patrones y al capital. Ricardo Flores Magón, como uno de los principales pregoneros del anarcosindicalismo, difunde sus ideas por todo el país mediante panfletos y periódicos como Los Hijos del Aguizote y Regeneración. En Querétaro, el primer sindicato que se formó fue el de El Hércules, con tendencias socialistas. Después vinieron otros más, influenciados por la misma ideología, como consecuencia de que varios sindicalizados del Hércules emigraron hacia distintas fábricas de la entidad, propagando así la idea de organización sindical. El sindicato de la fábrica Lanas Merino se funda en 1929 con el nombre Paz y Trabajo, bajo los principios ideológicos de transformación del país desde la clase obrera. Sin embargo, existen registros que señalan que el sindicato Paz y Trabajo desempeñaba con anterioridad labores de representación sindical. De cualquier manera, el sindicato Paz y Trabajo es de los primeros en la vida moderna de Querétaro y del país. La fábrica desde siempre se ha encontrado ubicada en el barrio de San Francisquito. Ubicado en los límites del primer cuadro de la ciudad de Querétaro,
el barrio de San Francisquito cuenta con una amplia historia y tradición. La fábrica se instaló en un principio entre las calles de Industria, Artes y León Valderas, abarcando así toda la cuadra. Hoy en día, por cuestiones administrativas, la fábrica solo comprende la mitad. Desde siempre, los habitantes del barrio, abuelos, padres, hijos y nietos, son los que de manera consecutiva han laborado en la empresa, significando esto un gran arraigo de la fábrica y su sindicato con las familias y con el barrio. Algunos de los actuales trabajadores de la fábrica representan la quinta generación que ha laborado en Lanas Merino. Yo era muy chico cuando ellos estaban en esto, ¿no? Pero de alguna manera pues sí escuchaba yo luego como te dijera, pues debatir o platicar a mi abuelo y a mi tío, que eran los que trabajaban aquí, y los escuchaba yo platicar de lo que era el sindicalismo, ¿no? Y de repente pues sí, pues, no le entendía muy bien lo que hablaban, pero sí se me grababa alguna que otra cosa, ¿no? Pues los viejitos también de aquel entonces, los compañeros que todavía no se pensionaban, pues también sí nos daban consejos. Miren, nosotros ya mero nos vamos, échenle ganas al trabajo, no dejen caer esto, porque pues es un historial de que aquí trabajaron nuestros papás, trabajaron nuestros hijos, y pues a lo mejor ustedes no tienen aquí un familiar, ¿verdad? Pero pues también es algo que les dejamos como una herencia. Y pues eso nos motivaba, bueno, yo creo a muchos, o si no es que a todos, ¿verdad? Porque pues en su momento fue una buena empresa. Repleta de tradiciones entre el barrio y la fábrica, el sindicato Paz y Trabajo trasciende procesos históricos y de importancia a nivel nacional. Posterior al proceso revolucionario en México, el movimiento sindicalista se encontraba en un proceso de consolidación. La aportación de los sindicatos fue trascendente en la consolidación de los ideales revolucionarios por el trabajo político que se venía realizando en la naciente industria mexicana. Por su parte, la aportación del movimiento sindical queretano es de suma importancia, debido a los altos niveles de politización y participación de sus sindicatos, el Hércules, el de San Antonio y la Purísima, Paz y Trabajo, y más tarde la Concordia y la Bonetera. El movimiento sindical representaba la fuerza de trabajo del naciente proyecto industrializador de México, además de ser un movimiento con representación en distintos sectores sociales. Esto significaba mucho para la élite política posrevolucionaria, por lo que en 1929 Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y más tarde, en 1936, el Estado patrocinó la formación de la Confederación de Trabajadores de México. Al mismo tiempo, en Querétaro, sindicatos locales fundan la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, FTQ por sus siglas. El sindicato Paz y Trabajo fue protagonista en el proceso de formación y crecimiento de dicha federación. Fueron los políticos quienes, para sacar ventaja del movimiento sindical, insertan la estructura de las centrales obreras y de las federaciones locales a la estructura del partido oficial. Se puso en práctica el corporativismo, que no fue sino la cooptación tanto de la organización, fuerza y toma de decisiones de los diferentes sindicatos a capricho de la élite política en el poder. La pérdida de autonomía significó que las marchas, mítines y actividades organizadas por los sindicatos respondieran al partido oficial. En Querétaro, con la FTQ, sucedió lo mismo. Para el sindicato Paz y Trabajo, la corporativización de la FTQ también tuvo sus ventajas. Para los años 40 y 50, el sindicato vivió uno de sus mejores momentos en términos de prestaciones y organización sindical. Esto como producto de la fuerza que representaba el sindicato Paz y Trabajo y el peso político de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro. Lo que yo veía era de que
me platicaban era de que, como te decía yo, era un orgullo el estar trabajando dentro de la empresa, porque también era bien remunerada, o sea, había buenos pagos para con los trabajadores, ¿no? O sea, tenían buen salario. En aquel tiempo, ser esposa de un obrero era como decir, hoy la estoy pasando bien. Sin embargo, el modo de hacer política en el país lo permeó todo. La corrupción, el desvío de intereses, la falta de lealtad y de respeto a la representación sindical significó la aparición de una nueva figura en la política nacional, el charro. El charro era el líder sindical el cual, a cambio de favores y beneficios personales, acordaba a favor de los intereses del patrón, mangoneando o violentando la voluntad de sus bases sindicales. El charro es el claro ejemplo de la decadencia de la política mexicana. La FTQ fue comparsa de varias violaciones a los derechos de los trabajadores, por lo cual el sindicato Paz y Trabajo decide distanciarse de esta federación aún siendo miembro fundador. Sin duda, esta fue una respuesta que ponía a Paz y Trabajo a la vanguardia del sindicalismo, basada en la reivindicación de los principios de autonomía y defensa de los derechos de los trabajadores. Durante los primeros años de la década de los 90, se vivieron momentos difíciles para el sindicato. El patrón, mediante la cooptación de líderes sindicales, prebendas a las autoridades y amenazas a los trabajadores, logró insertarse dentro de las estructuras de los diferentes órganos representativos de los trabajadores. Por otro lado, secretarios generales de ese entonces optaron por una dinámica de mayor complacencia con el patrón. La voracidad del patrón y la debilidad del sindicato provocaron que los derechos de los trabajadores se vieran disminuidos de forma paulatina. Los despidos injustificados, la falta de pago y prestaciones, salarios incompletos y pagados a destiempo, maltrato y violencia en el ambiente laboral, largas jornadas de trabajo, amenazas de desaparecer el contrato colectivo, pésimas condiciones de seguridad en el trabajo y administradores asumiendo roles de capataces eran una constante y representaron una etapa crítica para los sindicalizados. Es en este momento cuando de manera emergente los sectores más críticos dentro del sindicato empiezan a señalar las condiciones paupérrimas de trabajo y se inicia así un proceso de concientización hacia el interior del mismo. Actores externos empiezan a provocar inercias de cambio, aunado con la situación y emergencia que tenía el sindicato. Un grupo de abogados locales comienza a interactuar con el sindicato en términos de asesoría jurídica. Estos mismos abogados dialogan con los trabajadores sobre la dignidad de defender sus derechos y fortalecer al sindicato. Y entonces de ahí ya comenzamos a tener pláticas. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con compañeros. Empezamos a llevar a compañeros a pláticas, como talleres. Y se nos daba así alguna asesoría, ¿no? Nos la pasamos ahí luego en las tardes platicando. Y de repente, pues, sí, algunos compañeros lo veían a mal, ¿no? Decían, no, pues nomás van puros cuates y así cosas de esas, ¿no? O así, que dan. Pero pues sí, no, ahora sí que yo no quité el dedo del renglón y seguí invitando compañeros. En un tiempo iban unos, otros, de repente otros. Nos interesamos, empezamos a platicar con los compañeros del comité, en principio para hacerles entender que el trabajo es un derecho y también tiene que ser el medio por el cual les permita dignificar su situación social, de tener la posibilidad de acceder a mejores condiciones, y no pueden permitir que el trabajo los convierta en otra cosa, inclusive en mercancía, ¿no? Empezamos por ahí. Era necesario concientizar a los compañeros, era necesario que aprendieran cuáles eran realmente sus derechos y cuáles eran las obligaciones del patrón.
Posteriormente, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS por sus iniciales, se involucra con los trabajadores del sindicato y comienzan a trabajar talleres sobre derechos laborales y concientización del obrero. Esto generó una dinámica de renovación hacia el interior del sindicato que haría recuperar los principios de dignidad laboral con los que éste se había formado en sus orígenes a principios de siglo. Nos dieron también talleres, invitábamos a los compañeros, empezaban a venir, como te digo, o sea, venían compañeros a los talleres que hacíamos, y lo hacíamos también como una parte, como de convivio, ¿no? O sea, el cotorreo y el estudio, así como venían gente luego de México, luego los licenciados nos daban una plática, gente de otras organizaciones que ya tienen más experiencia, pues nos daban por ahí alguna plática también, ¿no? Y entonces así fuimos comenzando. Ya cuando vi que acá pues usaban los trabajadores, que nos decían que nosotros, bueno, de hecho a mí el supervisor me decía que no debía de contestar cuando él hablaba y eso, y la verdad uno no sabía cómo defenderse, ¿no? Y fue cuando el sindicato empezó a hacer esos talleres, y pues a mí sí me interesó porque decía yo, no, pues siquiera para defendernos cuando nos dicen algo, ¿no? Y saber nuestros derechos, ¿no? Porque a veces uno dice, quizás en vez de contestar el vino la riega, ¿no? Entonces por ese modo me interesaba ya a esos talleres. Para el año 2005, los trabajadores de Lanas Merino daban cuenta de una auténtica toma de conciencia respecto a sus derechos como producto de un proceso de concientización mediante los talleres y con la apertura del sindicato hacia procesos más democráticos y de involucramiento participativo. El sindicato Paz y Trabajo comenzaba un proceso de fortalecimiento real. Llegó el momento en que hicimos, como dijera, organizamos a la gente de manera que tuviéramos como un representante por departamento. Ese representante por departamento, como nosotros luego no estábamos allá presentes, pues teníamos que tener a alguien que defendiera a los compañeros, ahora sí que en su momento, ¿no? En el momento que tuvieran el problema, porque en lo que nos hablaban nosotros acá, pues allá hacían lo que querían, nosotros lo llegamos y no nos dejaban entrar, ¿no? Mientras se hacían lo que ellos querían ahí. Entonces organizamos a los compañeros, tuvimos como delegado por departamento y ellos ya se encargaban más o menos de echarle la mano a los compañeros cuando tenían algún problema, porque ya sabían más o menos, ahora sí que eran los que más venían a las pláticas. Trabajadores que en un primer momento se mantuvieron distantes y desinteresados de la dinámica sindical comienzan a caer en cuenta de que no solo representan la fuerza de trabajo que da vida a la producción de la fábrica, sino que también son sujetos con derechos. Hubo un cambio beneficioso en principio en cuanto al trato que ya se les daba a los compañeros por parte de los representantes patronales, ¿no? Los supervisores supieron ganarse el respeto que siempre debió de haberse tenido y supieron hacerle entender a los supervisores o a los representantes patronales que era una dinámica de derechos y obligaciones de ambas partes. Los compañeros recuperaron su confianza en ellos y una perspectiva de que la empresa tendría que ser el instrumento para que ellos se fueran superando económica y socialmente. Es por lo anterior que se delinea un nuevo posicionamiento del obrero frente al patrón, una nueva visión de trabajador producto de una concientización política y social. Los trabajadores reconocían y exigían, cada vez de manera más enérgica, el cumplimiento a cabalidad de sus derechos, mientras que el patrón buscaba los medios para contener la organización insubordinada de los trabajadores. La relación se polarizó y las condiciones laborales se agudizaron en perjuicio de los sindicalizados. En la fábrica, las condiciones empeoraban. La maquinaria era vieja y obsoleta, lo cual representaba un peligro latente para los trabajadores. Te voy a decir una cosa, hasta ni me la vas a creer. Nosotros le teníamos que poner liguitas, cartoncitos y ponerle una calzadita aquí para que la máquina trabajara bien, de verdad.
muy obsoleta, muy desgastada. Entonces el patrón siempre fue su idea de, cuando uno le decía a los supervisores, oye, mira, esta máquina está funcionando mal, hasta que truene, ¿no? Muchas veces tenías tú que ver la forma de cómo hacerlo funcionar. El patrón tenía su equipo de mantenimiento, ¿no? Pero muchas veces yo creo que no les daban lo que eran las herramientas necesarias para poder darle mantenimiento a la maquinaria. Entonces el trabajador de alguna manera pues se las ingeniaba para poder echar a andar esa máquina. Te ponían doble máquina. Inclusive doña José, ¿cuántas máquinas le dieron? 4. Ella, la pobre, corría y corría. Oye, no, pues no se valía. No podía. Regañadas. Nosotros, con el temor de que nos fueran a correr, ¿no? Pues hacíamos lo que podíamos. Ni al baño íbamos. La falta de garantías en el espacio de trabajo y el maltrato por parte de los supervisores eran una constante en la intención del patrón por amedrentar a los trabajadores que buscaban manifestarse en contra de lo que vivían en la fábrica. El miedo era el proyecto y el despido a capricho del patrón, el castigo. Es un señor que se llama Mordejai Kletzel-Tirman. No sé si lo pronuncie bien, pero tiene un nombre medio raro, ¿no? Es árabe el señor, creo, judío. Ajá. Pero pues cuando venía el señor, pues todos los empleados le salían por ahí ahora sí que hasta ganas de trabajar, ¿no? Lo veían y a correr, ¿no? Y andar movidos, y córrele porque allá anda el patrón. Y veíamos que cuando les hablaba, pues le tenían mucho temor, ¿no? O sea, pues eso luego te da a entender de que es una persona que es muy dura. Entonces, el ver cómo trataba luego a los empleados, cómo les gritaba, ¿no? Imagínate, no, pues, creo por ahí a algunos compañeros les llegó a gritar, ¿verdad? Yo nunca escuché, pero algunos comentaban que sí, les gritaba y pues causaba, ahora sí que causaba así como temor, ¿no? Entre los trabajadores. Pues no, el patrón no. El patrón siempre, como siempre ha estafado, siempre nos ha estafado a nosotros. Siempre. Muchos de los sindicalizados comenzaron a tener consecuencias serias por la falta de cumplimiento del patrón de sus obligaciones con el Infonavit y con el Seguro Social. El Infonavit, una prestación que los patrones descuentan de la nómina para abonar a un fondo de créditos para que los trabajadores consigan vivienda, se dejó de pagar por parte del patrón. Lo mismo sucedió con el Seguro Social. Muchos de los trabajadores vieron cómo sus deudas, en vez de disminuir, aumentaron estrepitosamente a tal grado que algunos hoy en día están en riesgo de perder sus viviendas. También se siente un ambiente muy tenso por el hecho de que supuestamente el patrón no pagó ciertos ingresos que los obreros dieron para que pagara lo que es el Infonavit. Entonces también otra preocupación más por el hecho de que vivimos en una casa en la cual supuestamente se pagó y el patrón no dio, y los cargos que nos llegaban eran del Infonavit, de que pagáramos, no teníamos el suficiente dinero. Los trabajadores eran el sustento económico de sus hogares y base moral de sus familias. Sin embargo, con salarios incompletos y prestaciones sin cumplir, se complicaba poder satisfacer las necesidades básicas del hogar y de sus miembros, lo cual sin duda desató situaciones de enfrentamiento y tensión en la familia. El trabajador se enfrentaba así a dos presiones, la laboral y la familiar. Mi papá se encontraba en ese entonces y se encuentra aún, pues algo tenso por las cuestiones económicas, cómo se iban a pagar los recibos, qué íbamos a comer al día siguiente, si yo iba a seguir en la escuela y pues cómo se iban a pagar cada uno de los gastos del hogar, más que nada de una familia. La situación laboral se hacía cada vez más decadente. Los sindicalizados inconformes por los abusos por parte del patrón estallan en huelga en abril del 2006. No nos daba todo completo y porque no aportó Infonavit. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
el sindicato, pues de antemano uno va con el sindicato, ¿verdad? Y él dice, no, pues ¿qué vamos a hacer? De antemano en una asamblea él dice a una huelga para que solamente el patrón sienta que no porque estamos tan necesitados, pues siempre estamos necesitados, pero no por eso nos vamos a dejar. Entonces hay que pararle su empresa si están de acuerdo para que el patrón vea pues que no nos tiene tampoco aquí, como siempre decía el otro que le digo que era el diablo, que siempre decía, a tu sindicato yo lo tengo aquí. Esta decía, a tu sindicato yo lo tengo aquí, lo puedo ver como yo quiero. En aquel entonces esa era su palabra, que decía. Y ya este sindicato pues no, nunca lo tuvo aquí. En el 2006, duró casi los 2 meses, ya reclamándole al patrón todas esas situaciones en las que estamos ahorita, de falta de pago de Infonavit, que su jefe se portaba mal, falta de pago al seguro, todo eso que estamos peleando ahorita, ¿no? Se llegó a un acuerdo que iba a pagar en parcialidad en lo que nos quedó a deber. El patrón se comprometía a restablecer los derechos que por contrato de ley son propios de los trabajadores. Sin embargo, el patrón no cumplió. En la primera huelga que hicimos en el 2006, o sea, que estaba yo en ese momento como comité, se hizo un arreglo para el levantamiento de la huelga, donde habíamos acordado que se iba a levantar mediante un pago de un 70% de los salarios caídos. Resulta que nos dicen allá, estando allá en México, nos dicen, ¿saben qué? Pero no podemos poner un 70% porque tendríamos que pagar más de seguro, más de impuestos por la cantidad que estaba, o sea, el 70%. Dice, pero se los vamos a pagar, les vamos a pagar un 50%, posteriormente les vamos a pagar el 10%, más otro 10%. Dice, para que sea el 70%, dice, lo vamos a manejar así por cifras, para que no tengamos nosotros problemas con el pago de impuestos, ni ustedes. Entonces nosotros pues tenemos nuestros abogados, ¿no? Entonces también preguntamos, ¿no? Ustedes, no, pues sí, está bien, ¿no? Lo que nos está ofreciendo. Pero resulta que ya cuando nosotros pedíamos que se nos pagara el 70% que habíamos acordado para levantar la huelga, pues nos resulta que era un 60 sencilla, ¿sí? Porque el patrón sacan su calculadora y dice, mira, es el 50 más el 10% más el 10%, salía menos de lo que habíamos acordado. Pero todo porque como que te lo disfrazaron, ¿no? Ahora sí que pues mañosamente, ¿no? nos vieron la cara, no nos quisieron ver la cara, nos vieron la cara. Sindicato y patrón reinician negociaciones, pero ahora en contextos diferentes. El sindicato con la muestra de que podían sostener una huelga y el patrón dispuesto a no complacer lo que por ley era su obligación. Toda una vida que hemos dejado en el trabajo para que el patrón ya nada más nos diga que no, pues que yo estoy en la mejor disposición de que ustedes entren a trabajar, pero nada más dice estoy en la mejor disposición, pero no paga lo que nos debe, todas las prestaciones. Las negociaciones se agotan y como única salida queda el emplazamiento a huelga. Sin solución, el sindicato Paz y Trabajo estalla en huelga el 10 de abril del 2007 a las 13:30 horas. El pliego petitorio se definía en términos de que el patrón tenía que pagar su deuda con el Infonavit, la deuda con el IMSS, lo que debía del pago de salarios y el respeto al contrato ley. Sin embargo, el patrón se declara en bancarrota y propone la opción de cerrar la empresa y liquidar al personal. Paz y Trabajo acepta bajo la única condición de que se liquide con base en lo que por ley le corresponde a cada trabajador, además de la reposición de los salarios caídos. Igualmente ahorita, les dice, les voy a dar un 40% de liquidación, pero ese 40%, haciendo ya cuentas reales, te viene saliendo un 15 o un 20% de liquidación.
de liquidación. Entonces, pues no nos conviene, no nos ha convenido y desde que empezamos esta huelga esa ha sido la propuesta del patrón, el dar su ridícula cantidad y pues cosa que no se ha aceptado. Ante la huelga, el patrón decide apostarle a una dinámica de desgaste en la que los sindicalizados terminen sin esperanza de solución y, para gusto del patrón, acepten liquidaciones que apenas alcanzan un 20% del total de lo que les corresponde. Mediante la reflexión, el sindicato Paz y Trabajo cae en cuenta de lo prolongado que sería el proceso de huelga, por lo que deciden organizarse de tal forma que pudieran resistir este proceso. Se saca la guardia de las personas, sí. El primer turno sacan también sus compañeros, ¿no? Que pues se eligen entre ellos quiénes, porque son del primer turno, y del tercero igual, porque vienen siendo del tercer turno, normalmente si estuvieran trabajando, que son guardias primero, segundo y tercero. No, son fijas porque así, en el trabajo así eran los fijos. Ya serás del segundo, ya años, como yo tengo años aquí, en el segundo, y ellos también. Y entonces los que están en el primero, pues son de años, del primer turno, y así se saca. Hicimos una semana sí voy y otra semana no. Por lo mismo también de que como uno tiene que estar en la casa o hacer cualquier otra cosa. O por ejemplo, yo me tengo que ir a buscar trabajo, ¿verdad? Y digo, no trabajo, pero ahorita actualmente estoy cuidando de unos niños, de mi sobrina. Me involucré, pues, como todos los compañeros, ¿verdad? Que nos organizamos para estar aquí, haciendo las guardias. Empezamos como de lados que había en la mañana, en la tarde y en la noche. Hubo un tiempo que estuvimos aquí todos juntos, pero como esto se prolongó, lo que dijeron, no, pues vamos a hacer guardias más reducidas que es de 5 que estamos ahorita en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche. Y ya ahorita estamos ya pocos, ¿verdad? Ya los demás compañeros están trabajando para ayudarnos y que se ayuden también ellos. La huelga del sindicato Paz y Trabajo en el año 2007 se presenta en un contexto demasiado adverso. La escena nacional se recrudece ante la pérdida de numerosos empleos. Además, la inflación se incrementa y, por tanto, los productos encarecen. El paro de actividades se presenta en un escenario de reformas laborales donde el gobierno federal, junto con los empresarios, delinean estrategias para disminuir derechos a los trabajadores. El caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Minero de la Sección 65 de Cananea son claro ejemplo de la política laboral de desmantelamiento de los sindicatos reivindicativos de los derechos laborales. Con un escenario donde no hay empleo y donde las autoridades laborales se inclinan hacia los intereses patronales, resultaba una locura levantarse en huelga. Sin embargo, los sindicalizados de Paz y Trabajo entendieron la necesidad de reclamar con fundamento lo que por derecho les correspondía. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos accedido a las pretensiones del patrón y si hubiéramos continuado en los términos en que se nos está planteando? O los trabajadores estuvieran peor, ¿no? Porque estarían altamente sometidos y explotados y su posibilidad de desarrollarse económico o socialmente sería nula. En esa situación estarían. Las autoridades nunca respaldaron el movimiento sindical. Al contrario, negaban su posibilidad de éxito e invitaban a los sindicalizados a aceptar lo que injustamente el patrón les ofrecía.
En alguna ocasión estuvimos por ahí con el secretario del Trabajo, Camacho Sandoval, donde nos decía que pues sí, que aceptáramos, que era más fácil que aceptáramos lo que nos ofrecía el patrón en ese momento, porque pues, si no después no íbamos a sacar nada, ¿no? Incluso por ahí nos decía que la ley federal del trabajo se había hecho para los indios. Dice que la ley federal del trabajo está hecho para los indios y pues que ya no era, como dijera, como válida para estos tiempos, ¿no? Con pocos elementos a favor, fue complicado afrontar los primeros meses de huelga, sobre todo porque el ingreso económico se había perdido y la situación en general se complicaba. Mala porque como yo trabajaba y desde antes que trabajara aquí, no trabajé en otro lado, pero el dinero como que no me faltaba en mi bolsa y ahora sí. Las familias, pese a lo complejo de la situación, acompañaron, vivieron y consolidaron junto al trabajador el proceso de politización que llevó al estallamiento de la huelga. Dos de mis hijos, incluso pues no estudian, están trabajando para estar echando la mano aquí. En este sentido, la huelga iniciada en 2007 se mantiene como una de las huelgas con mayor tiempo en la historia moderna del estado de Querétaro. Debido al gran desconocimiento que existe en la capital queretana de la presencia de esta huelga, las muestras de apoyo y solidaridad siguen siendo mínimas. A pesar de todas las adversidades que representa estar en huelga, los sindicalizados de Paz y Trabajo han sabido salir adelante y sacar ventaja de este proceso. El contacto cotidiano fuera del entorno laboral propició que se estrecharan lazos de amistad y de fraternidad. Pues nada más los conocí en la planta de hola y hasta ahí. Nunca habíamos profundizado, te soy sincero, nunca habíamos tenido una plática más de 10 minutos. Exactamente, y como dices tú, ya en la guardia, cuando empieza la huelga, pues nos empezamos a conocer, oye que tienes un hijo, oye que mira que vivo en tal lado, o sea, muchas veces no sabes ni dónde viven tus compañeros, ¿no? Dentro de la empresa yo me imagino que sí también hubo buen ambiente, ¿no? De compañerismo. Los compañeros, yo detectaba, ¿no? En mis recorridos que hacía, que aunque fuera por departamento, hacían su carne molida, hacían su ceviche. Son pequeños detalles que tú dices, unen a los compañeros, ¿sí? Aunque la empresa se enojaba, ellos se las arreglaban para estar haciendo su botanita, ¿no? Por ahí, y pues alguna que otra todavía se les filtraba por ahí las cheves, ¿no? Para empezar, pues las luchas, luego el fútbol, y de ahí pues ya nos pasamos al baile. Al baile, ahí tratar de hacer el ambiente más agradable. Reconocerse fuera de la relación laboral propició el desarrollo de una nueva dinámica al interior del sindicato. Pues hay veces que luego comentamos así entre los mismos compañeros, se va a llegar el día en que esto se arregle y pues, vamos a extrañarnos de que estamos aquí. Esta lucha no es vamos a jugar a la huelga, no, ni madre, ¿no? Es porque quieres exigir, porque quieres saber, porque estás en tu derecho, ¿no? No es de que, ay, cabrón, pues a ver qué se siente, no, ni madre, ¿no? Nada, la dignidad de cada uno de nosotros es lo que nos mantiene. En la familia, los lazos de convivencia y comprensión forjaron fuertes pilares y hoy en día los trabajadores cuentan con un sincero respaldo en sus hogares. Yo creo que mi madre en esta cuestión, el apoyarle en reducir los gastos, en economizar más, en mis hermanos en buscar también una fuente alternativa de cómo apoyarlo a él. Y pues yo también
Me empecé a buscar cómo poder apoyarlo, cómo reducir gastos, todos en general, cómo unirnos más. Yo diría que una de las cuestiones pues favorables en esta situación de la huelga es eso, de que nos unimos un poquito más como familia, a conocernos más, a apoyarnos más. Y incluso cuando se fue a huelga, dice mis hijos, no te preocupes, mamá, aquí estamos nosotros te apoyamos. Sí, ¿qué hacen en tu fábrica, papá? No, pues hacen esto y nunca había venido. Y el día que viene estamos aquí pelando las botellas y las latas. Y dice, ¿aquí es tu trabajo? Sí, pues es mi trabajo. No se me ocurrió decirle, mira, ahí tenemos huelga y todo. Y me dice, pues no quieres decirlo, nomás estás pelando botellas, dice, aplastando latas, ¿no? O te digo que me dice que ya no soy su papá, ya no se llama Arturo, se llama Pepe, de Pepenador, el pinche muchacho cabrón. Compañerismo y solidaridad son las claves para entender la resistencia de más de 3 años del sindicato Paz y Trabajo. Un símbolo importante de la huelga de Paz y Trabajo es el ejemplo de lucha de la compañera Gloria Martínez Pérez. Gloria era de las compañeras con mayor tiempo laborando en la fábrica, cerca de 30 años. Ella era de las que estaban en el primer turno. Te digo que tenía el desplazarse le era difícil porque tenía una enfermedad en las rodillas y caminaba con dificultad, ¿no? Pero el ver a la compañera diario venir y estar aquí en la lucha, pues también eso nos ha llenado de fuerza, ¿no? para seguir aquí en el movimiento. De carácter alegre y entusiasta, siempre demostró un especial sentir por su fuente laboral. Siempre, te digo, ella siempre le gustó su trabajo, siempre cumplió. Te digo, yo creo que si falló unas 3-4 veces en el tiempo que estuvo, fueron muchas, ¿sí? Porque siempre trató de cumplir ella con su horario, su tiempo establecido. Desde el inicio de la huelga, su espíritu combativo era sobresaliente. Compartía sus experiencias de huelgas anteriores y contribuía en el ánimo de los compañeros en los momentos más difíciles del proceso. Ella aún aquí era la que siempre llegaba y como que tomaba la iniciativa para hacer la comida que preparaban aquí. Siempre fue muy participativa en ese aspecto. Es más, hasta los mismos empleados como que se había ganado ese respeto hasta con los mismos empleados. El 30 de diciembre del 2007, mientras otorgaba una entrevista a un medio de comunicación local, Gloria fallece en el campamento. Me acuerdo que fue un domingo, y yo me estaba preparando porque me toca venir los domingos a la guardia, ¿no? Y me habla mi compañero José Luis, nuestro secretario general. Dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? Que la chingada aquí. Digo, vamos allá. ¿Y cómo estás? Y yo le me decía, cabrón, digo, ¿qué tienes? No, pues es que pasó esto, ¿sabes qué? Falleció Gloria. Ay, güey, la madre, pues me vine, ¿no? De repente se empezó a sentir mal y todo eso, y llegó la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, ahí quedó y el diagnóstico fue que fue un derrame cerebral. Gloria en vida representó la fortaleza y el empuje para afrontar la huelga. Ahora es el ejemplo de lucha, el motor y la inspiración de Paz y Trabajo. Ella, de alguna manera, pues se quedó esperando esa no sé cómo podría decir, pues esa justicia, ¿no? Que no vio llegar. Y que pues nosotros debemos, yo creo que de buscar que llegue, ¿no? Para que también pues haya valido de algo que ella se haya ido, ¿no? Pensar en ella y que ella estuvo aquí luchando y pues aquí falleció luchando, ¿no? Así como que uno agarra, no sé, hasta más coraje o más fuerzas, no sé, como para decir, hay que luchar. Eso, no sé, nos dejó la experiencia o nos dejó, no sé, un ejemplo a seguir, que pues luchar hasta donde se pueda, ¿no? ¿Por qué tenía que morir aquí, no? ¿Por qué tenía que morir peleando lo que ya se ganó, lo que ya le correspondía? O sea, ¿por qué? Ni madres, o sea, pues por eso vamos a seguir y por eso vamos a
ir adelante y nos vale madre donde tope, ¿no? Nos vale madre donde tope porque pues la compañía no tenía necesidad de estar aquí. Yo no digo, ay, pues puede pasar en cualquier parte, estoy de acuerdo, ¿no? Pero fíjate dónde le pasa y por qué le pasa. Eso es más que nada, ¿no? Lo que impactó a nosotros. Y pues si ella estuvo aquí hasta el final, pues nosotros también, ¿no? El seguir resistiendo es un homenaje diario al ejemplo de la compañera Gloria. A más de 3 años del estallamiento de la huelga, el sindicato Paz y Trabajo realiza constantemente reflexiones para seguir resistiendo. Pues yo creo que la parte fuerte del movimiento, pues es la guardia que estamos aquí, una parte, y la otra parte pues es de los compañeros que hacen que este movimiento siga en pie, ¿no? Pues no tenemos clave ni varita mágica, ¿eh? Primero, más que nada, la unión. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir la clave? Nuestros dirigentes, ¿no? Le han echado huevos al asunto, ¿eh? Le han echado huevos al asunto, ¿eh? A pesar de que les dijeron que los iban a meter al bote o la chingada. Ahí están. Pues la debilidad que le veo que... Pues hay compañeros que sí ya... Como que ya no le toman importancia a esto. Que dicen, pues ya. Yo ya. Ahí ustedes encárguense. Yo ya conmigo ya no cuento. No se desesperen, como nosotros estamos aquí al pie, que ellos también se unan igual que a nosotros. Ese dinero que ha malgastado con los abogados, mejor nos lo hubiera dado a nosotros, ya estuviera trabajando en su changarro, ¿eh? Porque paga abogado y vuelta abogado y uno y otro, y pues no. Yo digo que con todo ese dinero que les ha dado a ellos, pues ya nos hubiera liquidado a todos, ¿no? Ya tan ni nos acordáramos de él. Que se vean nuestros zapatos, pues, nada más. Porque no porque sean patrón y tengan dinero quieran hacer de uno y sortearnos. Invitar a la gente que hace algunos comentarios buenos, malos, invitarlos a que vean cómo realmente viven, que realmente vean por qué están luchando. Ahorita es cambio de gobierno, vamos a ver qué tal nos va, a ver si este gobierno por lo menos se digna a voltear un poquito y ver a la gente que realmente trabaja, la gente trabajadora es a la que más pisotean y que les ayude a salir de ese hoyo donde están. Por lo que nos corresponde, por lo que ya tenemos ganado. No le estamos quitando nada al patrón, simplemente que nos dé lo que nos corresponde. Sí, porque si no nos defendemos nosotros, pues nadie nos va a defender. Uno cuando está aquí en lo que es cuestiones de huelga, se lucha por eso, por la dignidad del ser humano y por aquellos que también tal vez estén en huelga y no han sido escuchados.
orgullo.